Internet para mí es una herramienta poderosísima para la búsqueda de información. ¿Quién puede negar eso hoy en día? Y cada vez más. Eh, de hecho, yo utilizo la red para buscar videos, documentos, con cierta frecuencia. Sin embargo, si una persona quiere aprender a tocar un instrumento y siente o cree o piensa que a través de las capacitaciones que ofrecen por internet o los videos que ves en YouTube, con eso solo basta. Eh, Mi opinión es que estás a menos que a mitad de camino de tu intención de querer formarte como músico, como trompetista, en este caso me toca hablar de la trompeta. Eh, que la información que encontrás en internet, desde mi mirada, tiene que ser complementaria, ¿sí? Y no el medio para el fin último que es tocar la trompeta, ¿sí? Eh, yo creo que es importante que el medio sea un profesor, un maestro del instrumento que el alumno quiera aprender. Eh, ¿Por qué? Porque Internet no te ofrece una guía de progreso. Internet no te mira, no te ve, Internet no te escucha, no te siente, no sabe acerca de vos, no conoce tus dificultades, no conoce nada. Entonces, no hay manera de poder generar una relación que sea, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Biyectiva entre alumno y profesor, profesor y alumno, eh, para que en ese, digamos, círculo sistémico, ¿sí? Que se va reforzando con el tiempo, eh, el alumno vaya creciendo como músico a través de la guía de un maestro. Entonces, Internet solo no basta, desde mi mirada, para ejercer el camino o emprender el camino del aprendizaje de la trompeta. En absoluto, de nuevo, juzgo valioso, interesante y como experiencia también encontrar un maestro, un facilitador, un profesor de trompeta que pueda guiar al alumno, que pueda escucharlo, que pueda acompañarlo en su proceso. Bueno, ¿cómo elegir una trompeta? Y hay que, me gustaría poder aclarar que una trompeta, como dice una canción por ahí, ¿no? Una trompeta es una trompeta. ¿Qué significa esto? Que al parecer no parece que esté diciendo mucho, pero una trompeta es un instrumento musical. Y es, obviamente, ¿no? Lo que quiero simbolizar con esto es que un instrumento musical es una pieza con la que la persona que va a trabajarse como músico eh, va a estar en contacto diario con ese elemento, con ese instrumento. Y tiene que reunir todas las características mínimas para que ese elemento, ese instrumento musical, le ofrezca la menor resistencia para su aprendizaje. Significa que si una persona que de pronto se quiere aprender a tocar la trompeta por la razón que sea, y va y solo y a una casa de música o compra un instrumento usado sin tener eh, experiencia, ¿sí? Como si se tratara de ir a comprar un celular, ¿sí? Eh, le van a le van a vender una trompeta, pero no va a saber de qué se trata, sí, va a saber de qué se trata desde el punto de vista de que obviamente que en sus manos va a tener una trompeta, pero no va a saber si esa trompeta es adecuada para su aprendizaje, si es una trompeta que está afinada o no está afinada, si en determinados registros es muy alta o es muy baja, es decir, un montón de cuestiones que yo solamente cito la cuestión de afinación, pero hay muchas más cuestiones que tienen que ver
a la hora de ir a comprar un instrumento. Y mi humilde sugerencia es que una persona que quiere aprender a tocar la trompeta, que antes de movilizarse por una trompeta, una casa de música o comprarse un instrumento usado, antes que eso tiene que ponerse en contacto con un trompetista profesional, con un maestro de trompeta, para que lo oriente, ¿sí? Acerca del instrumento, acerca de dónde comprar el instrumento, qué instrumento, ¿sí? Y si ese maestro de trompeta, asumir el compromiso, si es que la persona tiene interés de estudiar con ese maestro, asumir, como decía, el compromiso de acompañarlo a su futuro alumno, a donde sea que su alumno haya conseguido la trompeta, y probar las trompetas, y si es una casa de música, probar más trompetas, ¿sí? De manera tal de que el maestro puede elegir por esa persona, porque en definitiva lo va a estar ayudando, lo va a estar asistiendo, ¿sí? En elegir la trompeta que ese maestro de trompeta considere que es más apropiada para el aprendizaje de su futuro alumno. Sí, sí, me ha pasado que una persona se puso en contacto conmigo para consultar por las clases y bueno, como es mi costumbre, siempre ofrezco una entrevista previa para conocerme con la persona, fundamentalmente porque tengo un interés muy propio, muy particular de saber qué es lo que a una persona le motiva a querer aprender a tocar un instrumento como la trompeta, ¿sí? Me llama a mí, me apasiona saber de las personas que vienen a consultarme por mis clases de trompeta, saber cuál es el origen, qué es lo que te llamó la atención y de pronto querés ser vos intérprete de trompeta. Entonces me ha pasado una vuelta que vino un chico de 20 años a la entrevista. Le dije, bueno, porque me dijo, yo tengo la trompeta, me compré una trompeta. Ah, bueno, tráela, venite con la trompeta y conversamos y vemos de qué se trata la trompeta. Claro, este chico, esta persona, se había mandado a comprar una trompeta solo a una casa de música. Y le vendieron la trompeta, por supuesto. Y vino con la trompeta a su entrevista conmigo. Y claro, cuando saca la trompeta, veo que sí, efectivamente se trataba de una trompeta, pero le habían vendido una trompeta en do, una trompeta afinada en do, ¿sí? La trompeta en do es una trompeta con determinadas características físicas propias del instrumento que hacen que justamente esté afinada en la tonalidad de do, ¿sí? Como un piano, ¿sí? Y no era una trompeta en si bemol. Entonces cuando me la dio, yo lo miré y vi, porque la trompeta en do no es una trompeta para comenzar a estudiar. Desde mi humilde opinión, yo tengo instalada la creencia que la mejor trompeta para empezar este camino maravilloso de aprendizaje es la trompeta afinada en si bemol, que es la trompeta, si se quiere, más grande de la familia de trompetas. Por supuesto que hay trompetas más grandes, pero es la trompeta estándar, por llamarlo de alguna manera, que te va a permitir después, si querés y con el tiempo, y según qué música vos querés después interpretar, sí, tocar trompeta en do, que requiere otra especialización, trompeta en mi bemol, que también requiere otra, o trompeta pícola, que es chiquita, que requiere otro tipo de entrenamiento. Pero en definitiva, es conveniente arrancar a estudiar la trompeta con una trompeta en si bemol. Y le habían vendido una trompeta en do, lo que significa que ni el vendedor sabía qué instrumento le estaba vendiendo, solamente tenía la distinción trompeta, y si hubiese sido una trompeta en mi bemol, una trompeta en re, una trompeta en do, en este caso era lo mismo, ¿sí? Entonces
parecería ser que en muchos locales de música hay gente que no tiene mucha experiencia en relación a los instrumentos de viento como la trompeta, ¿sí? Por eso yo recomiendo que la persona vaya con un profesional, con alguien que sepa acerca de trompetas a la hora de ir a comprar su instrumento musical. Que por supuesto que volviendo a la experiencia de este chico, le conté de qué se trataba, le mostré mi trompeta en comparación con la que él había traído, las características físicas, ¿sí? Que lo vio inmediatamente, ¿sí? Entonces, bueno, lo acompañé a esa casa de música y, bueno, fui el intermediario entre mi futuro alumno y la casa de música para que le pudieran cambiar la trompeta que además se había comprado hacía como 3 meses. Si bien estaba en garantía, era bastante complejo el proceso de que se la cambiaran. Porque bueno, hay casas de música que tienen determinadas condiciones. Pero bueno, por suerte pudo lograr que le cambiaran la trompeta y bueno, y está muy contento con su trompeta ahora. Pero sí, me pasó eso una vez con un alumno. Mira, el tiempo que le lleva a aprender a tocar la trompeta a una persona es directamente proporcional al tiempo que le dedique todos los días al estudio de la trompeta. Es decir, que no hay un estándar. Eh, si bien en realidad sí lo hay, que es el estándar que a lo mejor impone el maestro de trompeta amorosamente, ¿no? En relación a las actividades que el maestro de trompeta le encomienda a su alumno, el maestro como guía de su alumno, eh, existe, ¿sí? Ese estándar. No todas las personas se sienten, no sé si capaces, pero yo creo que capaces se sienten todos. Pero la cuestión tiene que ver con el compromiso que el alumno es capaz de asumir, no tanto conmigo, con el maestro, sino consigo mismo, ¿no? Que comprometerse a decir, bueno, yo quiero aprender a tocar la trompeta y, y yo sé que para aprender a tocar la trompeta tengo que tengo que primero ser de determinar con ser, ¿no? Más que primero ser comprometido con ese proceso de aprendizaje. Y ser comprometido con ese proceso de aprendizaje implica justamente enfocarse con ese proceso para que el tiempo de aprendizaje sea, si bien es el tiempo de cada uno, va a ser el tiempo natural, ¿sí? Y que va a estar muy cercano al estándar que ese maestro de trompeta tiene para con ese alumno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el maestro de trompeta, según su experiencia como profesor, le dice al alumno, si vos te comprometés con esto, con esto y con esto, de esta determinada manera, y sos disciplinado con esto y con esto y con esto, vas a poder lograr obtener el registro completo de la trompeta, el teórico, en determinada cantidad de tiempo. Y, y si el maestro le dice eso, declara eso, y si el alumno toma esa declaración de ese maestro de trompeta, la asume y se compromete con aquello que el maestro le ha dicho, entonces, desde mi experiencia, las posibilidades de que esa persona, estudiante, pueda tocar la trompeta, será en el menor tiempo posible. A mí me ha pasado, y esto no significa que le pase a todo el mundo, que un alumno, un alumno de profesión escribano, una divina persona,
bueno, la mujer le había regalado la trompeta, le regaló una trompeta, una muy linda trompeta. Y, y, pues, y bueno, y se vino con la trompeta. Y bueno, la trompeta era muy buena y él muy comprometido. Y entonces, a, a lo largo de 6 meses, no hizo otra cosa que lo que conversábamos clase a clase que debía hacer. Y él lo hacía en su casa, lo hacía en todos lados que encontrara un ratito de tiempo. eh, y en el término de pocos meses, creo que 6 meses, no solo tenía el registro teórico de la trompeta, es decir, de fa sostenido al do, de la trompeta en si bemol, sino que además había logrado obtener un sonido que para mí era maravilloso, un sonido de trompeta hermosísimo, ¿no? Así que el tiempo que le lleve a la persona, de nuevo, es directamente proporcional a su compromiso consigo mismo en su proceso de aprendizaje de la trompeta.